Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y también para los que están en línea que hoy nos acompañan. Es el segundo día, el segundo tema de la serie Una Fe Madura, que comenzó la semana pasada. Y si recuerdan, la semana pasada hablábamos de los inicios, cómo comenzó nuestra fe cristiana, que obviamente que todo comienza con el Salvador, el Señor Jesús, hablando y enseñando sus enseñanzas o sus mensajes a la gente que en aquel tiempo tenía el privilegio y la oportunidad de oírlo. Hoy vamos a tocar un tema diferente, porque hoy el tema se titula ¿qué creen los cristianos? ¿Qué es lo que realmente creemos? Y pudiera ser bien fácil, pero pareciera que los cristianos hay en muchas cosas que no se ponen de acuerdo, porque hay muchas denominaciones, ¿verdad? Hay de todo tipo, colores y sabores. Así que tal vez preguntarle a alguien ¿qué creen los cristianos? Sería más fácil que nos dijeran en qué no creen, porque a veces nos conocen por lo que no creemos o por lo que estamos en contra que por lo que sí creemos, ¿verdad? Y hoy vamos a intentar redescubrir nuestra fe. ¿Qué creen los cristianos? Y para esto de la creencia o lo que nosotros consideramos como fundamental de nuestra fe, voy a tomar dos palabras del griego que van a sonar bien interesantes: ortodoxia y ortopraxis, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con los dientes, ¿verdad? Ni endodoncia ni nada, ¿verdad? Ortodoncista. Son palabras griegas que significan, ortodoxia significa la creencia correcta y ortopraxis es la práctica correcta, lo que hacemos correctamente, la acción correcta. Diríamos que en resumen uno es el conocimiento correcto y otro es la práctica correcta. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, desde los tiempos de Jesús, cuando ya comienza el cristianismo a expandirse hacia los confines de todo el rincón de la tierra, recuerdan que hablábamos de que Jesucristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza el evangelio a expandirse, pero comienza a llegar a diferentes regiones, a diferentes pueblos, a diferentes costumbres. Ya no es gente que tiene una historia, un trasfondo del judaísmo o de la religión judía, sino que es completamente diferente a los que va llegando, y el cristianismo comienza a ser influido por diferentes creencias, por diferentes costumbres que las van incorporando donde va llegando el cristianismo, y de repente cada uno de ellos, aunque se dicen cristianos, son bien diferentes y creen cosas bien diferentes. Como al día de hoy, si hiciéramos alguna encuesta de lo que creen los cristianos en diferentes lugares, encontraríamos cosas diferentes. Pero vamos a ver por qué es importante primero la ortodoxia. Y aquí puse unas respuestas. ¿Por qué es necesaria la ortodoxia? Bueno, para distinguir lo que sí enseña la Biblia de lo que no. ¿Están de acuerdo que esa es bien básica? Porque dice, como la Biblia dice, y la Biblia no dice eso, ¿verdad? El ejemplo más común, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y eso no dice en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Pero dicen, como dice la Biblia. Y entonces hay mucha gente que dice que la Biblia dice lo que no dijo. Entonces, para distinguir lo que realmente sí enseña la Biblia y lo que no. Otro es para diferenciar lo temporal de lo permanente, porque evidentemente la Biblia y las enseñanzas de Jesús se dieron en un contexto, en una cultura, en un tiempo bien específico, ¿verdad? Y cómo hay cosas que aplican específicamente en aquella época y otras que son permanentes, que no van a caducar, ¿verdad? Entonces habría que también estudiar para ver lo temporal de lo permanente. Otro puse, para no tomar un texto fuera de contexto y hacerlo un pretexto, ¿verdad? Ese es muy bueno y te les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, aquí comienzo con este ejemplo. Como dice, ese ejemplo me gusta bastante. Dice que Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: toma vino
para tus problemas del estómago. Ya no tomes agua, toma vino. Y entonces ahora vamos a hacer la iglesia del vino santo. Porque Pablo dijo que tomáramos vino y no tomáramos agua. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bueno, ok, entonces es un texto fuera de contexto. Porque habría que ver la razón por la cual le dio ese consejo. Y el otro punto que anoté aquí es para conocer las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Es importante para poder hacer las distinciones de lo que realmente sí creemos y aquello que no creemos, ¿verdad? Y desde los tiempos de Jesús comenzaba la gente a hacerse esas preguntas. ¿Qué es lo que realmente creemos? ¿Qué es lo que realmente Jesús enseñó? Y si ven ustedes los evangelios, algunos de ellos desde los evangelios se escribieron para refutar algunas doctrinas equivocadas, para refutar a gente que ya estaba enseñando cosas equivocadas. Pablo mismo, y de hecho el primer concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, o sea, la reunión de toda la gente importante que se hizo en Jerusalén, fue para poder distinguir qué es lo que se le iba a enseñar a los que no eran judíos, qué es lo que se les iba a exigir a ellos. Porque había algunos que decían, bueno, si se hacen cristianos, tienen que cumplir con toda la ley judía. Y algunos decían que no. Entonces ese fue el primer problema a solucionar. ¿Qué vamos a enseñarles a los gentiles? Ese fue el primer concilio en Jerusalén. Bueno, y aquí voy a tener unas fotos nada más para que vean acerca de la vestimenta, porque voy a poner un ejemplo. Dice en el libro de Levíticos que el hombre y la mujer no deben ponerse ropa de hombre, la mujer ropa de hombre y el hombre ropa de mujer. Así que trajo un ejemplo bíblico aquí. Es un ejemplo, vean la ropa de hombre y de mujer. Ahora veamos el segundo ejemplo. Eso es de los romanos. Muy bien. ¿Qué diferencias vieron en la ropa del hombre y de la mujer? ¿Cuál les gusta más? El primero. ¿A quién le gustó la minifalda que traía A ningún hombre, ¿verdad? Ningún hombre dijo, volvámonos bíblicos, y fue a ver la ropa que usaban en aquellos tiempos y vio que los traían minifalda los hombres. Ay, 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 qué horror, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quiero decirles. Hay un texto que viene ahí y de repente se ha usado fuera de contexto para decir, en la iglesia no se puede permitir esto o no se puede permitir otro porque la Biblia dice, ¿verdad? Y de repente pues yo no he visto a nadie con minifalda, hombre. ¿Sí? Que bíblicamente ahí los traían y los hombres todos traían túnicas y nadie quiere traer túnica al día de hoy, ¿verdad? Entonces había que ver qué fue lo temporal y qué fue lo permanente. ¿Cuál era la enseñanza que quería, el principio bíblico que quería establecerse? El principio que es el que es permanente de esa enseñanza que viene en la Biblia, ¿sí? Y como les comento, todo esto comenzó desde cuando el cristianismo se empieza a difundir. Allí está iniciando las crisis y los pueblos a preguntar, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Ok, y quiero compartirles que el cristianismo, aquí traje un libro, ahí viene la foto allá, es un libro que tiene ya 100 años, por lo menos, porque se imprimió en 1917, y se llama Historia Compendiada de la Iglesia Cristiana. Ahí está la foto. Es este libro que tengo aquí que me lo heredó un tío mío, que era pastor y me heredó este libro y yo lo tengo, gracias a Dios, y ya está hasta rompiendo. Pero ¿por qué traje este libro a colación ahorita? Porque la iglesia cristiana tiene ya cerca de 2000 años que se inició, ¿verdad? Y hay que conocer qué fue lo que pasó en las primeras épocas del cristianismo para ir comprendiendo cómo al paso de los años y de los siglos, poquito a poquito nos empezamos a separar de la ortodoxia y acabamos en algo que no se parece al cristianismo original. Y pensamos que estamos bien porque así creemos. Pero cuando lees la historia de la iglesia cristiana que tiene más de 2000 años, vas a ver cuántas cosas ya fueron pasando a lo largo de la historia, cuántas herejías o cuántas creencias equivocadas se tuvieron que ir aclarando, ¿sí? Para que el cristianismo se volviera a mantener puro. Y menciono esto porque qué fácil es para nosotros comenzar a añadirle a lo que Cristo dijo, añadir nuestros propios criterios. Y el día de hoy
Nada más basta ver, cuántas denominaciones diferentes hay para ver que mucha gente piensa una cosa, otros piensan otra cosa, afirman una cosa, y la pregunta queda: ¿qué es lo que realmente creen los cristianos? Entonces, bueno, voy a hacer una rápida historia así, que comenzaron los cristianos a expandirse, y recuerden que hubo persecución, y a la persecución los cristianos son expandidos, salen a todos lugares, pero pasa algo increíble. Mientras más persiguen a los cristianos, más crece la iglesia. Mientras más la atacan, más la fortalecen. Y es algo extraordinario. Y sabemos que solo puede hacer Dios, ¿verdad? Mientras la gente es perseguida, pues tiene que fundamentarse más en su fe, y al vivir sus principios cristianos impacta al mundo romano. Y el mundo romano era un mundo que tenía muchas virtudes, pero también tenía muchísimos defectos. Entre los defectos que tenía es que la vida humana no era valiosa para nada, ¿verdad? Solo valía si eras libre y si eras hombre. Y de ahí en fuera no valía para nadie más. Pero los cristianos, al vivir las enseñanzas de Cristo, fueron impactando esa cultura tan deshumanizada, y la fueron transformando. Y cada vez en el Imperio Romano, que algo que hicieron muy bien los romanos fue hacer carreteras. ¿Sí? Dicen que todas las carreteras conducen ¿a dónde? A Roma. Todas las carreteras conducen a Roma. Los romanos, que eran muy prácticos, para dominar las regiones a donde ellos llegaban y conquistaban, hacían carreteras por las cuales los ejércitos romanos se podían desplazar sin dificultad. Así que si alguna provincia se le atrevía a levantarse en armas, rápidamente llegaba un contingente romano a aplastar esa rebelión. ¿Pero qué creen? Las carreteras sirvieron para que también caminara por allí el evangelio, para que también fueran por allí los discípulos, para que también corrieran las cartas de enseñanzas de los discípulos, ¿verdad? Entonces el evangelio se enriqueció o se expandió a través de la plataforma que los romanos habían construido. Muy bien, pero estamos ahorita que, como se expande por todas partes y llegan diferentes pueblos a ser parte de la cristiandad, culturas, lenguas, llega un momento que ya el cristianismo está muy confundido, así que tiene que haber una reunión para, bueno, ¿qué es lo que realmente creemos? Y aquí llegamos en el siglo III con el emperador Constantino y el primer concilio, o el segundo concilio de la iglesia cristiana, que fue en Nicea. Y voy a poner el credo niceno. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la suma o el resumen de las enseñanzas fundamentales que dijeron en esa reunión todos los obispos y los líderes cristianos. Esto es lo que creemos por seguridad, sin importar lo que otros digan por allá o cuál otra doctrina surja. Esto es lo que creemos. Y cada una de las cosas que ellos decían refutaba una creencia equivocada. Así que vamos a ver el credo niceno y voy a comenzar a leerlo. ¿Qué es lo que creemos desde hace más de 1600 años? Dice así: nosotros creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Creemos en un solo Dios que creó todas las cosas, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dirían en aquel tiempo, tenemos un solo Dios. Y Constantino, que era emperador romano, estuvo de acuerdo. Aunque en aquel tiempo, como había muchas religiones, el problema con los cristianos es que los cristianos decían, es que esa es la verdadera. No decían, somos una alternativa más, sino esta es la creencia correcta. Y aquí está donde empezaba el problema con los romanos, porque decían, bueno, nada más súmate y di que tú eres una alternativa más en todo el panteón de religiones y de dioses, tú eres una más. Y ellos decían, no, creemos en el Dios Todopoderoso que creó todo. Muy bien. Y bueno, por eso tenían tantos problemas con los romanos. Después continúan que eso es más importante aún. Y en un solo Señor Jesucristo, unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre.
de la misma sustancia que el Padre. ¿Por qué dijeron esto? Porque desde entonces ya estaban ahí una secta que se llamaba los arrianos, que decían que Jesús era humano y era creado, y entonces no era igual al Padre. Y eso fue mucho antes de los testigos de Jehová, ¿sí? Que si tú vas a una Biblia de los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, vas a encontrar en Juan capítulo 1 que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios con D minúscula, en la traducción del Nuevo Mundo. No comenzó aquí apenas, comenzó desde hace siglos los arrianos. Y aquí en el concilio de Nicea dicen: creemos en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, de la misma sustancia que el Padre. ¡Wow! No quedaba dudas de la divinidad de Jesús. Y eso es lo que creemos nosotros. Jesús no fue un avatar que se vino el Espíritu de Cristo ahí. No, es creador, ¿sí? Y es lo que creemos nosotros acerca de Jesús. Y continuamos. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y fue hecho hombre. Qué fabuloso, ahorita lo estábamos recordando, ¿verdad? Continuamos. Fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Para ese tiempo ya era historia, ya han pasado siglos. Padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y aquí estamos hablando acerca de la pasión y muerte de Jesús, porque en aquellos tiempos también había otras creencias. O sea, he escuchado alguna de ellas, que Jesús no murió en la cruz, sino que se bajó de la cruz y se fue a Cachemira, ¿no? O por ahí hay algunas otras que habrán sacado por ahí. O en otra religión dicen que el que crucificaron fue realmente a Judas. O sea que le deberíamos la salvación a Judas, fíjense. Pero no, aquí decimos nosotros que creemos que el que murió por nosotros, ¿quién fue? Jesús. Y no solo murió, sino que resucitó. Resucitó. Y un día vendrá otra vez. Su reino no tendrá fin. Cada una de estas frases tiene su fundamento en las Escrituras. Cada una de ellas tiene muchísimos versículos que apoyan esa doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Continúo, porque apenas llevamos 2 personas de la Trinidad. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Él habló mediante los profetas. O sea que creemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona consubstancial, de la misma sustancia que el Padre y que el Hijo, y que es junto con ellos es adorado y glorificado. ¡Wow! ¿Verdad? Cuánta enseñanza, cuánta afirmación, cuánta verdad en cada frase que va al concilio de Nicea diciendo. Ustedes deben de saber que estaban debatiendo, unos por un lado, otros por otros, debatían. No crean que llegaron a esas verdades rápidamente. Pareciera que así debería de ser, pero había gente que tenía enseñanza incompleta, otros incorrectos. Había pensadores que se les había ocurrido alguna cosa, gente que tal vez hablaba muy bien y que tenía su propia versión, pero cuando llegaron a este concilio tuvieron que poner las cosas en orden y llegaron a esta conclusión. Muy bien, continuamos. Nosotros creemos en una santa iglesia universal y apostólica. Fíjate que eso es bien importante. Creemos en una iglesia universal.
O sea, no creemos que nosotros los que estamos aquí somos los únicos, sino que somos parte de una iglesia universal, la cual no está hecha de materiales humanos, sino de personas, ¿sí? Está formada por las personas. Cada persona que ha puesto su confianza en Jesús forma parte de la familia de Dios, es parte de la iglesia universal, ¿sí? Una sola iglesia, porque Dios viene por su iglesia, no viene por 2000 denominaciones, viene por su iglesia cristiana, su iglesia, una sola y apostólica, porque estamos fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles. Eso es bien hermoso, porque sabes, si tú vas a otro país y te encuentras a otro cristiano, aunque tal vez vaya a otra iglesia, tal vez se reúna en la mañana, en la tarde, algún día entre semana, si cree esto que tú estás leyendo aquí, cree lo mismo que tú, ¿sí? Y es tu hermano y es parte de la misma iglesia. Así que hoy tenemos familia en todo el mundo, ¿verdad? Y por último, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Hablábamos hace un momento que en unos días va a haber bautizos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó que nos bautizáramos. Tenemos enseñanzas, ¿verdad? Como la que seamos ahorita de la comunión, un sacramento. El otro sacramento es el bautismo. Y lo creemos, que ese bautismo es cuando hacemos nuestra confesión pública de que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Pero estamos esperando, cuando entramos al agua, morimos al pecado, y cuando salimos tenemos vida. Y esperamos que seremos resucitados. Y esperamos una vida en el mundo venidero. Cuando hablamos de esto, hablamos del cielo. Todo eso creemos nosotros. Esto tiene más de 1600 años que los cristianos lo están creyendo. Y cada vez hay gente que se lo olvida, hay gente que lo deja de enseñar, y tenemos que volver al fundamento, que es lo que creemos. Podemos discutir el color del templo, si son sillas o bancas, pero lo que no podemos cambiar es el fundamento de las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué sirve esto? Bueno, sirve para que nosotros podamos conocer lo que creemos, para que si alguien nos pregunta, ¿qué crees tú? Tú puedas saber qué crees, ¿verdad? Tú puedas saber qué crees y por qué lo crees. Porque si te preguntan, ¿no? ¿Y tú por qué dices que eres salvo? Tú sepas por qué eres salvo, quién ganó tu salvación, quién compró tu salvación, quién te la dio a ti y por qué tú tienes esa confianza de la vida eterna. Cuando nosotros conocemos lo que creemos, tenemos seguridad, tenemos confianza de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Y bueno, el conocimiento no implica que por el conocimiento nos vamos a salvar. Realmente Dios no ocupa que sepamos mucho. Realmente podemos saber bien poquito y ser salvos, ¿sí? Depende en quién hemos puesto nuestra confianza. Pero una cosa sí es cierta. La ignorancia no es ningún don del Espíritu, ¿sí? La ignorancia no es ninguna virtud. Así que si tenemos oportunidad, nosotros debemos aprovechar las oportunidades que tenemos para conocer más, para conocer nuestra fe, nuestra historia. Yo le decía, este libro para mí es increíblemente rico. Si tú leyeras la historia de la iglesia cristiana, verías cuánta gente más ya enfrentó oposición, enfrentó persecución, luchó por lo que ahora tenemos. ¿Alguna vez has oído hablar de los hugonotes? ¿Sabías tú que hubo cristianos en Francia que fueron masacrados? Que en Francia en el siglo XV tenía el 10% de la población era cristiana y fueron asesinados. Hay sangre de mártires derramada en Europa, ¿verdad? Y así te puedo decir de ellos, los valdenses, la gente que tradujo la Biblia en diferentes idiomas, lo que significaba traducir la Biblia a un idioma de un pueblo, lo que costaba, no solamente en horas invertidas en traducir, sino en el riesgo de la vida. Bueno, tenemos una gran riqueza en la historia de la iglesia, en las doctrinas de la iglesia, en las enseñanzas que vale la pena que las aprendamos y las conozcamos. Pero bueno, pero no se queda aquí, ¿eh? Eso solamente es la ortodoxia, el creer lo que es correcto y conocer el fundamento de nuestra fe. La otra palabra, ¿la recuerdan? Que era la ortopraxis, que significaba la práctica correcta. Bueno, ahora
¿cómo se vive la fe correcta? ¿Cómo se vive esa fe? Y aquí sí, vamos a ir a lo que Jesucristo enseñó. Vamos a Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 40. Y aquí en este pasaje, Jesucristo recibe una pregunta de un maestro de la ley. Alguien que conoce mucho la ley y que quiere encontrar algo con la cual atrapar a Jesús, y le hace una pregunta de la ley. Esta persona sí conocía todas las escrituras y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Fíjate, lo pone como mandamiento. ¿El mandamiento cuál es? Amar. Y esta palabra de amar es la palabra ágape, que es el amor incondicional. No es el amor fraternal ni el amor de pareja, es el amor incondicional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Implica que tú tienes que disponer tu voluntad a amar a Dios, porque es un mandamiento. No es un sentimiento de que, ay, siento. No, es una decisión consciente de que tú quieres amar a Dios y vas a poner tu alma, tu mente y tu corazón, todo tu ser. Este es el mandamiento más importante. Y fíjate que Jesús dijo el más importante, pero después añadió otra cosa que no le habían preguntado. Porque le preguntaron cuál es el más importante. Pero él dijo, pero falta otro, porque sin el segundo, el primero no surte efecto. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y todo esto que le está diciendo, como es alguien de la ley, lo está mandando a Deuteronomio y lo manda a Levítico, que son libros del Antiguo Testamento o del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y como es un maestro de la ley que quiere atrapar a Jesús, Jesús le responde con la misma ley y lo lleva a algo, lo lleva al amor, que en los tiempos en los que está Jesús, el amor no tenía sentido. Eran las acciones, era tú haces esto y esto y estás bien. Cumple con esto y con esto y con esto y estás bien. Nada de amor al prójimo, nada de amor a Dios. Eran nada más acciones para que ya cumplí, ahora sí, bendíceme, ¿verdad? Jesús dice, no. Desde la Shema, ya en Deuteronomio capítulo 6, viene ahí, ama al Señor tu Dios. Ama a Dios. Y después, ama a tu prójimo. Y resumió toda la ley, todo el Antiguo Testamento lo resumió en 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es toda la ley. Es así la resumió. Wow. Pero pone, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y eso es aquí, yo creo que ya supieron ustedes la historia del buen samaritano y que le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Y yo no sé, ¿verdad? Pero Jesús lo que está queriendo decir aquí es que el amor a Dios tiene una manifestación práctica cuando amamos a las personas. Esa es la manifestación práctica. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no se demuestra que amo a mi prójimo, no estoy siendo real. Y por eso Jesús está diciendo, ahí está, en la práctica hacia las personas, hacia los que sí estás viendo a tu alrededor. Bueno, voy a concluir con esto. ¿Puede haber mucho conocimiento sin que se viva el conocimiento? Lamentablemente sí, ¿verdad? Puse ahí ortodoxia sin ortopraxis, que suena bien interesante, pero es saber mucho, pero sin practicar. Qué terrible eso, ¿verdad? En 1 Corintios 13, 1 al 3 dice lo siguiente. Pablo, le han llamado a este capítulo como el capítulo del amor. Dice aquí en 1 Corintios 13, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. O sea, nada más sería algo que hace ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, o con toda la ortopraxis, toda la ortodoxia,
Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Parece increíble que está diciendo Pablo aquí en Corintios 13, puedo conocer todo y no me sirve de nada si no está acompañado o modulado o moderado o guiado por el amor a otros. Ahí está la práctica. Y concluye así diciendo, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Sabes? Jesús aquí dice, bueno, en este caso es Pablo hablando en Corintios 13, el amor tiene que ser lo que modula las acciones nuestras. Podemos saber bastante y debemos conocer más. Debemos saber lo que creemos, pero después de eso tiene que ser guiado hacia el amor hacia las personas. El conocimiento no es la meta, el conocer no es el objetivo, el saber más no es el propósito nuestro. Claro que tampoco debe ser la ignorancia, pero el objetivo es que ese conocimiento que tengamos se transforme en amor hacia las personas. Y el ejemplo que pone Jesús ahí es como te amas a ti mismo. Es la regla de oro, en otras palabras. Es cómo te gustaría que te trataran, cómo te gustaría que fueran contigo, cómo te gustaría que la gente hablara contigo, se expresara contigo, hiciera contigo. Así como te gustaría que hicieran contigo, exactamente eso haz tú con otro. Quiero que me escuchen, escucha. Quiero que me ayuden, ayuda. Quiero que me recuerden, recuerda. Quiero que, me gustaría que, no sé, voy a poner un ejemplo, que 100 amigos me saluden en mi cumpleaños. ¿Tú a cuántos saludaste en sus cumpleaños? Es que yo no tengo tiempo. Yo tampoco ellos, ¿verdad? Entonces, nos lo pone a nosotros, es bien fácil. Lo que tú quieras para los demás, nada más haz tú lo mismo. Perdón, lo que tú quieres para ti, hazlo con los demás. Es bien fácil. Es bien fácil. Obviamente que si no lo hacemos, diría Corintios 13, no sirve para nada. Voy a resumir. ¿Qué significa redescubrir tu fe? Yo puse aquí que yo y tú debemos invertir tiempo, dinero y esfuerzo en conocer y aprender de tu fe cristiana. ¿Y por qué puse aquí dinero? Porque a veces significará tal vez comprar algún libro, o tal vez significará trasladarme a algún lugar. O sea, tiene que ser un esfuerzo que yo hago por algo que es importante o valioso. Puse después, invierte tiempo, dinero y esfuerzo en practicar lo que has aprendido. Porque eso ahora es la demostración de lo que sé. Conocí esto, inmediatamente lo pongo en la práctica. Haz algo. Y aquí entra la historia del buen samaritano, ¿verdad? Que invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en ayudar a otro, en practicar la ley. Pero termino con esto. No tienes que saber mucho para impactar a otros. Solo poner en práctica lo que ya sabes el día de hoy. Cada cosa que vas sabiendo es lo que podemos practicar el día de hoy. No te tienes que esperar a conocer todo o a entender cada punto del credo de Niceno, ¿verdad? Cada punto. Ya lo discerní, ahora sí ya lo discerní. Ahora sí, no. Con lo que sabes, con lo que entiendes, con lo que conoces el día de hoy, es suficiente para amar a otras personas. Con lo que hoy conoces, exactamente eso, poquito o mucho, ponlo en práctica para amar a otras personas. Y podrás impactar a muchas personas. ¿Sabes? El cristianismo se propagó en todo el mundo de aquella época, en el mundo romano, en el mundo conocido, y lo propagaron cristianos normalitos, gente bien común, pero que ellos tenían una cosa. Los griegos tenían gente con mucho conocimiento, ¿verdad? Los griegos les encantaba debatir las ideas. Tenían muchos filósofos que debatían las ideas grandes. Pero los cristianos de aquel tiempo, ¿sabes qué? Solo ponían en práctica lo que habían aprendido de Jesús. Que si la gente valía, ellos los amaban. Que si Jesús que usted había dicho, ama a todos por igual, amaban por igual. Incluyendo niños, enfermos, esclavos, mujeres, todos valían por igual. Y fueron de esa manera viviendo su cristianismo. Gente sencilla fueron impactando a todo un imperio.
Es increíble cómo los cristianos sencillos trastocaron el mundo, el imperio romano, hasta que un día llegó un emperador a decir, bueno, pues creo que ahora hay que sernos cristianos, ¿verdad? Eso fue el emperador Constantino, él fue el que hizo este concilio de Nicea. No necesariamente, no creo, bueno, se debate todavía si fue lo mejor que se volviera una religión oficial, porque dice que ya que se hizo oficial, pues mucha gente se convirtió, pues porque ahora era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ya no fue por decisión propia, sino fue porque era por conveniencia. Pero por lo que haya sido, hoy, el día de hoy, que tú y yo vivimos en este nuevo siglo, y que la gente mismo se pregunta, ¿qué creen los cristianos? El cristianismo es tan sencillo como un Dios que manda a su Hijo para que pague por la salvación de la gente, o tan profundo que no lo pudiéramos comprender, cómo Dios se hizo hombre. No pudiéramos comprender, nuestra mente no da para entender a Dios, ¿verdad? Para entender la eternidad, nuestra mente no da. Pero también es sencillo que un niño puede comprender la salvación. Es tan sencillo que un niño lo puede entender. Bueno, el día de hoy yo quiero animarte a dos cosas. Una es que continúes creciendo en el conocimiento de Dios. No te quedes nada más con lo que escuchas aquí los domingos. Investiga, invierte, ¿sí? Invierte en una buena Biblia de estudio, invierte tiempo en conocer de Dios, invierte en conocer lo que creemos, ¿verdad? Invierte en conocer lo que nosotros, a lo largo de la historia, los cristianos hemos tenido como fundamental. Bueno, y número dos, ahora ese conocimiento hay que ponerlo en la práctica. Hoy mismo en la tarde, todo lo que el Señor nos enseñó hay que ponerlo en la práctica. Lo que has oído hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hemos aprendido domingo a domingo, pero no es el oír, sino el hacer lo que marca la diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que es la invitación a tener la correcta conocimiento, la correcta ortodoxia y la correcta práctica, la ortopraxis. Pero no usemos las palabras griegas. Conozcamos más y hagamos más. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad hoy de recordar tu palabra, Señor, de recordar las grandes enseñanzas, increíbles enseñanzas que vienen en tu palabra, Señor, que nos recuerdan una vez más lo grandioso que eres y al mismo tiempo lo sencillo que es tu palabra, Señor, que un niño lo puede comprender, que un niño puede saber que Dios lo hizo, que Dios lo ama y que tiene un futuro en él. Y que una persona, un sabio, no se acaba el conocimiento, no se acaba tu profundidad. Permite que cada quien del día de hoy que está aquí continúe creciendo en la etapa en la que se encuentre. Que no se quede sin conocimiento cuando haya una oportunidad de crecer. Que no se quede sin saber más simplemente porque no invirtió tiempo en conocer de ti, Señor. Que te conozcamos más. Que conozcamos tus verdades preciosas para que traigamos y llevemos esperanza a la gente que no la tiene, Señor. Pero que ese conocimiento no nos haga soberbios, sino que ese conocimiento nos haga gente más humilde porque más comprendemos lo grandioso que eres. Que ese conocimiento de ti nos haga sentirnos inmerecedores de tanto que has hecho por nosotros. Que en gratitud amemos a las demás personas que nos rodean, Señor. Que les mostremos tu amor, que seamos tu voz, tu abrazo, tus palabras de consuelo, tus palabras de restauración, de sanidad, de abrazo. Que llevemos tu mensaje a la gente que no te conoce. Que los amemos, Señor, como nos amamos a nosotros. Porque de esa manera podemos decir que realmente te amamos a ti. Porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos al que no vemos? Que ese eres tú. Pero por eso la gente se dará cuenta que tenemos la verdad cuando tengamos amor unos por los otros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.